pero me encontré con que... Ahí está. Voy a retroceder, voy a entrar de vuelta al video y voy a retroceder un poquito. ¿Sí? Allá. Para ubicarles esto que quiero ubicarles. Pues yo he hablado y después las personas. No lo pueden identificar con un individuo, ni lo pueden identificar con un viviente, con un ser viviente, sino que incluso el sujeto es anterior, ¿sí? Está situado antes de que las personas existan en estado individual e incluso está situado antes de la existencia de vivientes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la lógica del significante. Y recuerden que para Lacan, primero es el significante y después todo lo demás. Entonces, primero es el significante y después los individuos. Primero el significante y después las personas. El sujeto en ese sentido sería lo que Lacan define estrictamente como el efecto del lenguaje. Y la tercera cita que quiero... Bueno, les dice esto. El sujeto es el efecto del lenguaje. No es un individuo, ¿sí?, sino que es el efecto del lenguaje. Un ejemplo que está contra re bueno, muy simple, es este. Y además que les va a dar, lo van a poder darse cuenta de que no se trata de cuestiones individuales, ni siquiera de cuestiones conscientes del ser humano. En una conferencia que da Trump, Donald Trump, lo ubican, el presidente de Estados Unidos. Bueno, en una conferencia que da Trump en las Naciones Unidas, él empieza su discurso y empieza diciendo que Estados Unidos nunca había estado tan bien como estaba hoy, y empieza diciendo eso. Y cuando empieza a decir eso, desde el público todos empiezan a reír. Y él dice, no estaba diciendo un chiste, pero bueno, ya que se ríen. Eso es el sujeto. Ese efecto del lenguaje. ¿Por qué? Porque el chiste requiere de una sanción, ¿sí? O sea, cuando vos decís un chiste, para que sea un chiste, el otro se tiene que reír. Acá, Donald Trump, el empoderado Donald Trump, tan poderoso que es, no puede contra el lenguaje. ¿Por qué? Porque donde él dijo algo y otros sancionaron, otros sancionan por efecto del lenguaje, que lo que está diciendo es irrisorio, ¿sí? Y entonces se ríen. Para ellos estaba diciendo un chiste. Ahí está el efecto del lenguaje. El lenguaje no lo tiene uno ni lo tiene otro, está entre las personas, ¿sí? O sea, y ahí es donde aparece un sujeto, que fíjense que no es individual, puede ser colectivo el sujeto, ¿entienden? Es eso que se escucha, ¿sí? Es eso que se escucha más allá. Eso es el sujeto, ¿sí? Lo que pasa es que uno después lo piensa y dice, ah, sí, me dio risa por esto y por lo otro, ¿sí? Pero el sujeto aparece ahí. Fíjense que no es pensado. Cuando ustedes escuchan un chiste, lo que les da gracia al chiste es que es algo asombroso, es algo que los sorprende, ¿sí? Es algo que los sorprende en su asociación entre dos cosas, entre dos palabras generalmente, que se sustituyen una por otra, ¿sí? Pero digo, a lo que voy es esto, a que ese equívoco, ese chiste, es efecto del lenguaje, ¿sí? No lo controla Trump, que es recontrapoderoso, no lo controla. Y dice, bueno, si ustedes escuchan un chiste,
Lo escucharon como chiste y bueno, es un chiste. Lo tiene que aceptar. ¿Se entiende? Ese es el efecto del lenguaje. El efecto del lenguaje es cuando alguien dice algo y nosotros escuchamos también otra cosa en eso que dice. Me ha pasado en hablar de un doble sentido. La más simple es la de hablar en doble sentido. El que lo está diciendo muchas veces no se da cuenta de lo que dice. Y vos escuchás el doble sentido. Ese es el efecto del lenguaje. ¿Sí? Me acordé de algo Dale aún. que vi el otro día, pero me parece que es degenerado. Pero decía algo así. Sí, no Perdón, pero importa. no estoy entendiendo mucho y la verdad es que trato de relacionarlo con algo. Era un video de un noticiero de acá de Argentina que lo llamaron por teléfono haciéndole una cosa y le decían algo así como una palabra, tipo el nombre y el apellido formaban una palabra degenerada y la mujer lo decía y lo seguía repitiendo y todos se reían y la señora no entendía y miraba para todos lados. ¿Eso puede ser? Ese es el efecto del lenguaje. ¿Lo viste? Ah, bueno, bien. Bien. El sujeto es esa sorpresa, ¿sí? Eso que vos te encontrás pensando sin haberlo pensado. Eso es lo inconsciente. Lo inconsciente es eso, es efecto del lenguaje también. Por eso el sujeto es efecto del lenguaje, por eso es sujeto del inconsciente. ¿Sí? Es un juego de lenguaje. Es algo que emerge donde no había nada antes. ¿Sí? Es cuando vos decís, bueno, no sé, puedo ser mucho más grosero, pero digo, generalmente cuando se escuchan cosas en doble sentido, en términos sexuales, que generalmente se escuchan bien en términos sexuales y no en otros términos porque no dan gracia, en términos sexuales, ahí está, en eso está, ¿sí? El inconsciente. Aparece ahí. No es casualidad que sea relacionado a lo sexual, ¿no? Pero digo, eh, pero ese es el efecto, ¿sí? Ese es el sujeto que aparece. Fíjense que es un sujeto que piensa cosas más allá de uno, pero eso tiene que ver con la creatividad. Cuando uno juega con un juguete, qué sé yo, ¿de dónde sale esa idea que hace juego, que permite jugar? En los niños, por ejemplo. Eso tiene que ver con el lenguaje. ¿Sí? Los niños, esto de no solo jugar con el lenguaje, sino con las palabras, que son nada más que palabras. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Una nena le preguntaba a la mamá cómo iban a hacer su hermanito. Y el hermanito y la madre, pensando muy bien a ver qué le iba a decir, ¿no? Pensando muy bien, didácticamente, qué le iba a decir a su hija, le dijo que primero iba a salir y el doctor le iba a ayudar a mamá, y bueno, y que de la panza iba a salir, primero la cabeza, después los bracitos, después el resto del cuerpo. La nena parece que se quedó tranquila con eso, o parecía. A las dos o tres días la ven desconsolada, llorando y moqueando a la piba. Era chiquita. ¿Y qué le dice? Le dice que no quería que la hermanita, o el hermanito no lo era, nazca todo desarmado. Ella no quería que el hermanito nazca todo desarmado. Claro, la madre le dijo, primero sale la cabeza, después la hermanita. Ese es el poder del lenguaje. Ahí está el sujeto. Ahí fue una situación angustiosa, pero puede servir también para jugar. ¿Entienden? Ahí es donde aparece el sujeto. ¿Sí? Fíjense que lo podemos confundir con algo subjetivo. Ah, no, ella escuchó eso. No es ella escuchó eso, es el lenguaje el que produce ese efecto de sujeto. Que es escuchar esa otra cosa, es inventar, es eso. Es que no esté pegado el significante y el significado. ¿Se dan cuenta? Eso es. Que a este significante depende cómo lo escucha, cómo se relaciona con el otro significante. Un sujeto es lo que representa, un sujeto acá abajo,
es lo que representa a un significante para otro significante. ¿Sí? El sujeto es el efecto de lo que representa un significante para otro significante. Puedo decir algo yo y ustedes escuchan una cosa o pueden escuchar otra. Y ahí está el sujeto. ¿Entienden? Claro, o sea que una persona puede escuchar, o sea, yo puedo escuchar un sujeto, Mabe puede escuchar otro sujeto, así, cada cual escucha su sujeto, o no Eh, entendí bien. Aparece el sujeto en esto que vos escuchás, escucha Mabel, pero escuchan no desde un lado consciente. ¿Se entiende? O sea, no es que ustedes escuchan eso, ah, yo soy consciente de que él dijo esto, quiere decir esto. Eso puede estar relacionado, Fernando, por ejemplo, cuando a algún chiquito se le muere alguien cercano y después alguien se enferma en la familia y lo relacionan con la muerte, o no, o nada que ver con eso. Sí, no, puede ser, es que es un significante para otro significante. Claro, que tienen, por ejemplo, Alguien está ellos piensan que estar enfermo es morirse. claro, por ejemplo, Ujú. el sujeto está ahí, digamos, pero porque es tan diverso el lenguaje, también somos tan diversos los seres humanos, porque cada uno engancha un significante con otro que nada que ver, pululan los significantes, ¿sí? Entonces vamos enganchando, y ahí está el sujeto, en esa posibilidad. Cuando eso no sucede, ¿sí? Cuando este significante queda fijo con este significado, ahí tenemos grandes problemas. Grandes problemas, estoy hablando de psicosis. ¿Sí? No hay agujero que permita el desplazamiento de esa cadena, el giro de esa cadena. Igual, no hay posibilidades sobre todo. Esto se ve en la clínica, por ejemplo. Cuando un nene puede jugar, es porque aparece el sujeto. Es súper importante que aparezca el sujeto. Porque lo saca de ese lugar, ¿sí? Que generalmente en el que los nenes vienen medio capturados por sus padres en ciertos lugares, hijos, los ponen, los enganchan como, los tienen como objeto. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Primero el niño nace y es objeto de deseo de sus padres. Después tiene que poder ir armando, ubicándose y saliendo, separándose de ese objeto. Pero primero tiene que poder ubicarnos a qué objeto es. Y en el caso de un nene autista, por ejemplo, El autismo, sí. y ahí del psicoanálisis no hay lugar. No hay lugar como, ni siquiera como objeto hay lugar. Ni siquiera como objeto. Para el psicoanálisis es así. No le han dado ni siquiera el lugar de objeto, de deseo. Y generalmente, digamos, la cosa no es tan inculpadora. ¿Sí? O sea, no se trata de que, ay, qué malo estos padres que tienen un niño. Qué mal ejercieron su función de padre, estos padres que tienen un niño. No, no pasa por ahí. No pasa por ahí porque, a ver, también hay cuestiones de elección. Digo, del lado de los padres no es que agarran y que dicen, ah, bueno, yo voy a tener un niño autista, porque está buenísimo, a ver cómo es. Ah, mi tercer hijo lo voy a hacer autista. A ver cómo es. Bueno, entonces, ahí hay algo que se juega, que no se pudo jugar del lado del deseo,
ese hijo, y bueno, después hay terapéuticas que trabajan cómo ese niño puede ser incluido en el lenguaje, pero el autista del lenguaje siendo definido de esta manera no tiene lugar dentro del lenguaje, no es ni siquiera un objeto para el padre, un objeto de deseo, ¿sí? El ejemplo clásico es este que, si quieren se los doy, está en el texto de Silvia Amigo, en donde la madre lenguaje no vehiculizaba, ¿sí? No vehiculizaba la relación de afecto con el niño. Es el ejemplo, no sé si se los comenté a ustedes, es un ejemplo en donde la madre le dejaba, le dejaba la mamadera al bebé, se iba y le dejaba la mamadera al bebé en la cuna, puesta en una posición en donde el bebé agarraba y tomaba la mamadera solo. Dice Silvia Amigo, ahí no hay lenguaje, porque el lenguaje está hecho de la presencia y de la ausencia. ¿Sí? Está hecho de la presencia y de la ausencia que tiene que ver con lo simbólico. Los niños autistas no entran dentro del mundo del lenguaje, no son tomados como objeto. ¿Sí? Esto tiene que ver con el Fordá, la ausencia y la presencia, lo que les decía la otra vez. El juego de Fordá es el juego de la presencia y la ausencia. Es lo mismo que el juego de la palabra, la presencia y la ausencia del objeto a partir de la palabra. ¿Sí? La palabra que sirve para nombrar el objeto que no está. A eso me refiero. En el caso del autismo, no hay lenguaje, por eso digo, el psicoanálisis plantea esto, no es objeto de ese niño, bueno, no pudo ocupar, no había lugar para él como objeto de deseo. Antes puede ser, antes de que nazca, Claro, como objeto de deseo. claro. Sí, 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 sí. Sí, antes de que nazca, o sea, el niño ocupa un lugar de objeto también, porque los padres, ¿sí? Constitutivamente, o sea, en su vida, se les arma una falta. ¿Sí? Cuando un niño viene al mundo, obtura o va a ese lugar de objeto que va a colmar por momentos esa falta. Por eso se quiere tanto un niño. Por eso es tan maravillosa la llegada del niño. ¿Sí? Pero, ojo, que puede pasar que no sea maravillosa la llegada del niño. ¿Sí? Digo, no sé, hay que ver las situaciones, hay que trabajar con los padres sin juzgarlos, sin llegar al punto del juicio. ¿Por qué? ¿Por qué parece más? Porque un niño con discapacidad, una discapacidad motora, ¿a qué le atribuimos el problema? Y bueno, le atribuimos el problema a la cuestión del cuerpo. Pero muchas veces esos niños pueden ser psicotizados en el sentido de que los padres lo dejan en un lugar de objeto ajeno, porque Lacan dice que no sea un objeto, que no sea un deseo ajeno, dice Lacan, acerca de la función materna para con ese niño. ¿Sí? Plantea eso. Para tener lugar, ese niño primero tiene que tener un lugar, le tiene que faltar a alguien, algo le tiene que faltar al padre para que el niño venga a ocupar ese lugar, el objeto que falta. ¿Sí? El objeto precioso que falta, ¿no? El objeto de deseo. Pero bueno, muchas veces los padres tenemos padres que están hechos mierda. La población está bastante hecha mierda, mentalmente.
Y entonces, bueno, también eso tiene consecuencias. ¿Sí? Tiene consecuencias. No digo que, que sea algo mecánico, no es algo mecánico. ¿Sí? No es algo mecánico. Como un niño va a ocupar un lugar en el deseo de los padres o no. Pero bueno, si ustedes escuchan, bueno, puede ser que se encuentren con esto, puede ser que se encuentren con padres que no pudieron darle lugar. A veces es por la situación, por la coyuntura, no es que es una madre psicótica, no es que es una madre que está fuera del mundo, que es una conchuda, no, es que hay coyunturas a veces que hacen que, así como un niño puede ser recontraesperado, hay coyunturas que hacen que la madre en ese momento no pueda darle lugar, porque nadie pueda cumplir una función materna con ese niño. Y bueno, después, no quiere decir que no se pueda apuntar a siempre, mi punto de vista es que se puede hacer algo, ¿sí? Se puede pasarse a apostar al sujeto, ¿sí? No importa, lo que pasa es que ustedes se manejan mucho por diagnóstico, y el diagnóstico la verdad que sí hay diferencias, claro que sí, pero, pero a ver, puede haber un nene que sea neurótico y que esté hecho mierda, ¿me entendés? O sea, puede ser que sea neurótico pero que viva enloquecido el pibe y que la recontrasufra. ¿Sí? Generalmente se piensa al autista como, ay, pobrecito, y se lo objetaliza igual más. Entonces hay que apostar al sujeto ahí también, me parece, en el caso de psicosis, en el caso de autismo. Porque, digamos, al sujeto que es distinto, ¿sí? De acuerdo a la estructura es distinto. Pero como son tiempos de construcción del sujeto, no es que hay una sentencia, no es que nace con autismo el pibe, ya está, no se puede hacer nada. Si no, no se podría hacer nada, y se hacen cosas. Hay terapéuticas, ¿sí? Que trabajan con esos niños. Eh, por eso digo, o sea, ahí hay que ver los tiempos constituyentes de los niños. Hay que ver los tiempos constituyentes. Los tiempos constituyentes son los tiempos de la infancia en los que tal vez se puede hacer algo por esos niños. Lo que pasa es que el niño autista, ¿cuándo lo diagnostica como autismo? Cuando lo levantan de la cuna y no hace la reacción, es uno de los signos, no hace la reacción de responder a esa tonalidad muscular que le plantea al levantarlo. Es uno de los signos que tiene el autismo, de los más tempranos, ¿sí? Que no responden a la tonalidad, son como una bolsa. ¿Sí? A vos cuando te agarran te acomodás el tono muscular al otro. En cambio, los niños autistas los levantan y son una bolsa, un objeto. Un objeto. Un objeto en el peor de los sentidos, no un objeto de deseo, sino un objeto interno, nada. ¿Sí? Entonces digo, bueno, después les paso si quieren algo de eso. Sería todo lo contrario a... digamos, hay un movimiento que se llama autosum, que es la expulsión del goce de la cosa que nos diferencia de los animales, a nosotros, nos saca del mundo animal para siempre. Pero ¿y cómo se logra eso? Bueno, a través del lenguaje. El lenguaje que vehiculiza el mundo humano. ¿Sí? Eh,
digo, que vehiculiza la pulsión del lenguaje. Cuando una madre le pide algo a un niño que tome la teta, le pide algo cuando interpreta, le está demandando algo a la madre, le pide. Una madre que le ofrece la teta a un bebé, le está pidiendo tomar. ¿Entienden? Le está pidiendo que tome, que sea objeto de ese deseo de ella, que tome lo que ella le ofrece. Bueno, eso. Nos fuimos, ¿no? Un poco bastante. No, pero digo, vamos a ver un texto de Silvia Amigo en donde ubica algo de esto, donde ubica la constitución del cuerpo y por qué es importante la constitución del cuerpo en el niño y cómo se arma eso. Y veremos los casos después, veremos casos que tienen que ver con discapacidad. ¿Y qué sucede desde el punto de vista lacaniano con eso? No solo con la constitución normativa del cuerpo, ¿sí? De cómo uno tiene un cuerpo, sino también del lado de qué sucede, ¿sí? Cuando hay algo desde lo real, ¿sí? Que bueno, eso pone en jaque la idea que los padres se forjaron del niño y el riesgo que esto tiene de que el niño no sea tomado como objeto a raíz de esta discapacidad con la que llega el niño. ¿Sí? ¿Se les prendió fuego la cabeza? ¿O qué pasó? ¿O se quedaron autistas? Estamos pensando. No, veo que piensan, porque veo todo lo que pusieron, lo que pusiste, Mabel, también, en el Taín, está buenísimo, muy bien, los comentarios, la verdad que muy bien, para usar la materia para seguir pensando en esas cosas, ¿sí? Bueno, gracias. Sí, está bueno incluso la actividad de poder ponerse a pensar. Este jueves tenemos, no sé si lo habrá confirmado Nora o no, pero tenemos a Victoria Siofi, que va a ofrecer su testimonio, ¿no? Ah, no. ¿No les dijo Nora? Yo no lo vi. No sé si habrá, capaz que Me parece que sí. un horario, ojo. ¿Sí? No, puede ser y yo no lo vi. ¿Lili? ¿Cómo? ¿Vos dijiste que sí? Que sí, que me parece que sí, que yo algo vi que había puesto Nora. Sí, puede ser. Bueno, si quieren me fijo y les confirmo. Pero no, fíjense que, sí, que es la idea. Se planteaba como idea, ¿no? Trabajar la cuestión de los hermanos, de los niños en discapacidad. Tema interesante. Bueno, y en el... En el texto de Lacan, ¿sí? Con notas sobre el niño, ubica dos lugares, ¿sí? Uno relacionado a el síntoma de la pareja parental, ¿sí? Que dice, el síntoma en el niño es una respuesta a lo sintomático de la estructura familiar, que son estos ejemplos que les da, no sé si leyeron el textito ese donde da ejemplos, ¿sí? Cuando habla de la estructura familiar, está hablando de
de la función materna, la función paterna, y cómo eso no engancha, y el niño aparece como síntoma, ahí, de eso. Aparece de lo que no anda en la familia, ¿sí? De lo que no anda entre el padre y la madre, de la estructura familiar. Pero peor es cuando el niño aparece como realización del fantasma de la madre. ¿Qué es esto? Es que quede como objeto. Que es que el niño quede como objeto. Cuando digo que quede como objeto, es como objeto del goce de la madre. ¿Sí? A ver. ¿Eso se puede observar a través de los juegos? Puedo observar qué, Agus, dale. No, que eso del fantasma puede ser en relación de que el padre no cumpla bien con su rol o con la ley del incesto que hablaba en un momento, como que Tiene no que ver, rompe esa relación. tiene que ver con la metáfora paterna, sí. La metáfora paterna igual no es un padre, y ahí es donde le dice en un momento que Lacan trató de correr al padre de si estaba presente, no estaba presente, de las cuestiones de orden, que podríamos decir, más vivenciales, más biográficas del padre. La función paterna o la metáfora paterna, ¿sí? Está en juego cuando en la madre puede estar en juego la metáfora paterna. ¿Cuándo? Cuando no se apropia totalmente de su hijo, cuando no se lo come. Cuando digo esto, puede ser una madre que encuentra otra cosa más allá de su hijo, que no es que está todo el tiempo atenta a su hijo o a su hija. ¿Sí? Es un padre que no está todo el tiempo jugueteando con su hijita. Qué machista igual. ¿Eh? ¿Por qué le pusieron padre? Ya sé que puede ser una madre, pero ¿por qué ponerle el nombre padre? Nada, tengo ganas de molestar. ¿Paterna? Está bien, Claro. está bien, está bien lo que decís.